Ya, Gracias. entonces el día de hoy la presentación que tenemos asignada es riñón y gestación. A ver, ven ahí la pantalla, ¿correcto? Sí, doctor, podemos verlo. Ya, muy bien. Ya, entonces, estos son los temas que vamos a tocar. El tema de riñón y gestación es un tema bien amplio. Incluso cada uno de los puntos que estaban acá mencionados en la agenda tiene marco suficiente como para realizar una clase sola enfocándonos en cada uno de ellos independientemente. Entonces lo que vamos a hacer es mencionar las ideas principales y los aspectos más relevantes de cada uno de ellos, qué es lo que deberían tener en cuenta respecto a ese tema, ¿no? Entonces, varios de estos temas lo van a ver más adelante también dentro de su formación en la parte de obstetricia, que es donde incluso cada uno de ellos son una unidad por separado, independiente, por toda la patología y la morbilidad que esto representa. Muy bien, vamos a iniciar. El primer aspecto que vamos a tratar es sobre cambios fisiológicos enfocados en cuanto al sistema renal dentro de la gestación. Entonces, en esta imagen tenemos un resumen de cuáles son los cambios tanto estructurales, en la parte de acá, cambios anatómicos, y cambios fisiológicos que se producen en el sistema renal. A nivel anatómico, básicamente son dos. Hay un incremento de tamaño, en promedio más o menos 1 centímetro aumentan los riñones, y también hay una dilatación anatómica a nivel pielocalicial. Esta dilatación es un poco más pronunciada a nivel del riñón derecho que del riñón izquierdo. Y en la parte fisiológica hay cambios hemodinámicos en la parte glomerular, en la función tubular y también dentro del balance de los electrolitos. Entonces, vamos a mencionar los más resaltantes en cuanto a la parte del sistema renal, y cada uno de ellos tiene también implicancias clínicas que, como vamos a ver, juegan un rol importante dentro de las patologías que se pueden presentar en este tipo de pacientes complejos en determinadas etapas de la gestación. Entonces, a nivel glomerular lo que observamos es una vasodilatación y hay un incremento en el flujo plasmático renal, y por ende esto va a conllevar también un aumento de la tasa de filtración glomerular. A nivel tubular hay una alteración en la función de reabsorción, tanto como puede ser de proteínas, de metabolitos como la glucosa, aminoácidos o el ácido úrico. Y a nivel electrolítico hay también cierto incremento de la composición corporal en sodio, en potasio o disminución de otros, y también expansión del volumen plasmático, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, en esta tabla, en este cuadro, está separado cuáles son aquellos parámetros o aquellos valores que van a incrementar durante la etapa de la gestación de forma fisiológica y aquellos que van a disminuir durante esta etapa. Entonces, el volumen sanguíneo va a incrementar también conjuntamente con el flujo plasmático renal, el gasto cardíaco, los niveles de óxido nítrico, relaxina, que son moléculas que tienen una acción vasodilatadora. Entonces, esta acción vasodilatadora va de la mano también con la resistencia vascular periférica o sistémica, que va a ir disminuida por la misma acción de esas moléculas, ¿no? Entonces, la resistencia relativa a ciertos vasoconstrictores también se incrementa. Por el mismo hecho del incremento del gasto cardíaco, del volumen sanguíneo, del flujo plasmático renal, va a haber un incremento de la tasa de filtración glomerular, de la función renal, un estado de hiperfiltración fisiológico adaptativo durante el embarazo, donde la tasa de filtración glomerular se incrementa aproximadamente en 50%. Entonces, ¿cuánto es la tasa de filtración glomerular normal promedio? Un valor aproximado, a ver que me comenten.
Ya me escucharon la pregunta. La tasa de filtración glomerular normal en una persona, ¿cuánto es? Ya, entonces, más o menos entre 90, 120, 125 mililitros minuto por 1.73 metros cuadrados. Si esto se incrementa en cerca de 50%, entonces eso quiere decir que llega a cerca de 150, 170 mililitros minuto por 1.73 metros cuadrados. ¿Qué otros cambios hay que también son de relevancia e importancia clínica? Hay un aumento de la excreción de proteínas en orina. Entonces, si habitualmente una persona se espera o se cataloga como normal que haya una proteinuria de cerca de 60, 90 miligramos de proteínas en 24 horas, durante la gestación esto se incrementa llegando incluso hasta 250 miligramos de proteínas en 24 horas. Entonces, por eso es que se modifica o se ha consensuado que el nuevo punto de corte en las gestantes, la proteinuria se considera como normal hasta 300 miligramos en 24 horas. Entonces, ese es un parámetro importante que también va a ser tomado en cuenta como criterio diagnóstico dentro de algunas patologías dentro de la gestación. Por ejemplo, la preeclampsia o si es que hay patologías glomerulares, ¿no? Entonces, los que disminuyen son la resistencia vascular periférica, resistencia vascular sistémica, como habíamos visto que va de la mano con la acción de estas moléculas vasodilatadoras. Lo habitual es también que la presión arterial disminuya aproximadamente en 10 milímetros de mercurio. Entonces, y otro parámetro importante que tiene gran utilidad dentro de la evaluación de la parte nefrológica es la creatinina sérica, que cuando está en una persona con función renal normal, en promedio tiene un rango entre 0,6, 0,7 hasta 1, 1.1 miligramos por decilitro, y durante la gestación disminuye a 0,4 hasta 0,6 miligramos por decilitro. Entonces, en esta lámina también tenemos de manera similar la parte descriptiva de los cambios hemodinámicos en la tabla de la izquierda y los cambios a nivel de la química sérica o cambios hematológicos en la tabla de la derecha. Como había mencionado, un factor importante es el incremento del volumen plasmático, más o menos en 30-50% por encima de su nivel basal. La presión arterial, a diferencia de lo que comúnmente se cree durante la gestación, debe disminuir. Disminuye más o menos en 10 milímetros de mercurio. Y el valor más bajo, el nadir, que se alcance es durante el segundo trimestre, ¿no? Posterior a esto, va a haber un incremento gradual hasta alcanzar los niveles pregestacionales. Entonces, el gasto cardíaco, por lo mismo que incrementa el volumen plasmático, el volumen sanguíneo va a estar aumentado. La frecuencia cardíaca también habitualmente debería aumentar entre 15 a 20 latidos por minuto sobre la frecuencia cardíaca basal. El flujo plasmático renal, flujo sanguíneo renal, de manera consecuente con el incremento del volumen plasmático y volumen sanguíneo, va a estar aumentado. Y por este aumento también del flujo plasmático renal va a haber un estado de hiperfiltración fisiológica, en el cual la tasa de filtración glomerular llega a ser hasta 150 a 200 mililitros por minuto, de lo que habitualmente es hasta 125 mililitros por minuto. Quiere decir que se incrementa en cerca del 40-50% por encima del basal. Entonces, a nivel sérico, cuando se realizan los exámenes, lo que vamos a encontrar en la parte hematológica es disminución de la hemoglobina, en promedio 2 gramos por decilitro. Es decir, si una mujer tiene una hemoglobina basal habitual de 13 gramos por litro, durante la gestación esta debe bajar más o menos a 11 gramos, ¿no? Y esto va de la mano también con que hay un incremento en el volumen plasmático. Esta expansión va a también permitir que haya un mayor flujo, ¿no? Entonces, la creatinina ya lo hemos mencionado, el ácido úrico, que es un metabolito también, van a disminuir durante la gestación.
Y dentro de los electrolitos, lo que habíamos mencionado también, ¿no? Hay una disminución en el sodio, hay una disminución también, consecuentemente, porque hay más dilución, más volumen plasmático, menos celularidad sanguínea, va a haber también una osmolaridad disminuida, ¿no? Lo normal, que es habitualmente entre 280 a 300, baja a 270 miliosmoles por kilo. Entonces, ¿en qué momento se producen los cambios principales durante la gestación? ¿O es que la mujer sale embarazada y automáticamente todos los cambios se producen ahí y se mantienen de forma estable durante las 40 semanas de gestación? ¿No? Entonces, esto tiene relevancia, como vamos a ver más adelante, porque dependiendo de en qué momento se producen estos cambios, tienen también algún correlato clínico con algunas patologías. Entonces, la mayoría de los cambios se producen en el final de la primera mitad del embarazo, hacia el final de las 20 semanas, y de acá se mantienen algunos, como por ejemplo la tasa de filtración glomerular, que lo vemos acá en la línea de color negro, que se mantiene como una meseta a partir de las 20 semanas hasta las 40 semanas, que es toda la segunda mitad del embarazo. Entonces, el flujo plasmático renal alcanza su máximo alrededor de las 20 semanas y posteriormente va a ir disminuyendo hasta alcanzar el nivel basal posterior a la primera o segunda semana después del parto. Entonces, FF, que es la fracción de filtración de diferentes moléculas o metabolitos, también va aumentando, alcanzando un máximo cerca de las 30, 40 semanas, y luego sí demora un poco más, a diferencia de los otros parámetros, en alcanzar el nivel pregestacional, que puede llegar incluso hasta las 6 a 8 semanas. Entonces, algo que no está graficado acá y que también hemos visto que tiene cierta variación es la presión arterial. Entonces, la presión arterial disminuye más o menos en 10 milímetros de mercurio, alcanzando este valor en promedio generalmente a las 20 semanas, ¿no? Entonces, pues se mantiene de forma relativamente estable durante la segunda mitad del embarazo y debería ir disminuyendo progresivamente en las últimas semanas de gestación y posterior al embarazo. Entonces, un punto de tiempo importante en el corte que se utiliza, por ejemplo, en los pacientes que tienen trastornos hipertensivos inducidos por el embarazo, para determinar si un cuadro de hipertensión es crónica o es una hipertensión gestacional asociada a este proceso, es de aproximadamente 12 semanas. Si vemos que después de ese tiempo la persona sigue con signos de hipertensión, quiere decir que es una hipertensión crónica que ya la tenía antes del embarazo y que probablemente no fue diagnosticada. Muy bien. En líneas generales, esos son los cambios fisiológicos y algunos cambios anatómicos que se presentan a nivel del sistema renal. No sé si tienen claro esa parte o si hay alguna duda para avanzar con el siguiente punto. Los siguientes puntos que vamos a tratar son ya un poco más enfocados en la parte de las patologías que se presentan durante el embarazo, pero que tienen también repercusión o compromiso a nivel del riñón. Entonces, estos son básicamente 3 puntos. La parte del trasplante y gestación es una parte un poco más compleja. Incluso el capítulo de trasplante es ya una subespecialidad dentro de nuestra área, por lo que vamos a mencionar de forma breve algunos aspectos que se deben tener en cuenta en este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, el siguiente punto que vamos a mencionar y que vamos a tratar es el de la hipertensión inducida por el embarazo. Entonces, como vemos acá, la hipertensión durante el embarazo es algo de una frecuencia relativamente importante. Se presenta en más o menos 6 a 8% de los casos y puede presentarse de diferentes formas. Pacientes que ya tenían un diagnóstico previo de hipertensión arterial, quiere decir pacientes con hipertensión arterial crónica, que tienen unas cifras de presión arterial mayor de 140 sobre 90 milímetros de mercurio antes de las 20 semanas de gestación.
Este es algo que hay que tener muy en cuenta, la temporalidad y el tiempo que se toma como punto de corte para definir hipertensión inducida por el embarazo o hipertensión crónica que se considera que ya la tenía antes del estado gestacional. 20 semanas. Si se dan cuenta, esto está como un parámetro dentro de los criterios de todas las patologías de hipertensión asociada al embarazo, ¿no? Para definir si es crónica antes de las 20 semanas de gestación y si es que es asociada al embarazo a partir de las 20 semanas. Entonces, la hipertensión gestacional, como su nombre lo dice, cifras de presión arterial mayor de 140 sobre 90, pero que aparecen después de las 20 semanas. Incluso lo habitual, o lo que por norma debería ser, es que la mujer tiende a bajar las cifras de presión arterial, alcanzando las bajas más representativas en este tiempo, ¿no? Alrededor de las 20 semanas. Si por el contrario vemos que a este punto del embarazo hay unas cifras de presión por encima del corte, estamos hablando ya de una hipertensión gestacional. Pero si además de esta hipertensión gestacional encontramos que hay proteinuria, ya estamos hablando de un cuadro de preeclampsia. Y acá hay un punto importante que hay que tener en cuenta que estamos mencionando, que el diagnóstico de preeclampsia no siempre requiere la presencia de proteinuria. Sí de la hipertensión arterial, pero si en caso no hay proteinuria, hay un grupo de factores o parámetros, variables clínicas, que se denominan también signos clínicos de severidad, y la presencia de estos asociados a la presión arterial mayor de 140 sobre 90 ya hace también el diagnóstico de preeclampsia. Entonces, ¿cuáles son esos signos? Si es que no hay proteinuria y hay hipertensión en una mujer gestante para decir que tiene preeclampsia. Entonces, la aparición de cualquiera de estos, ¿no? Una disminución en el recuento de plaquetas a menos de 100.000 plaquetas por microlitro, un aumento de la creatinina sérica a más de 1.1 miligramos por decilitro, o duplica la concentración de creatinina sérica después de que ya se ha descartado que hay otra causa de esto, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir que se ha descartado que hay otra causa? Puede ser que hubo un cuadro de deshidratación que conllevó a un aumento de la creatinina de forma transitoria. Eso hay que evaluar ahí para ver si es que no es eso la causa del aumento de la creatinina. Si todas esas causas se han descartado, entonces esto cataloga como un signo de severidad para preeclampsia. Un aumento de transaminasas hepáticas 2 veces por encima del límite superior normal, un cuadro de edema pulmonar, que es un cuadro de emergencia hipertensiva también, o signos o síntomas de compromiso visual o cerebral, ¿no? Entonces, signos de nueva instauración, como cefaleas persistentes, visión borrosa, espotomas o visión de luces centellantes. Entonces, hay que tener en cuenta dentro de la definición de preeclampsia, ¿no? Entonces, uno es preeclampsia, que se define como la presencia de presión arterial mayor de 140 sobre 90 y proteinuria de más de 300 miligramos en 24 horas. Y otro, la presión de hipertensión arterial más de 140 sobre 90 y la presencia de cualquiera de estos 5 valores o 5 parámetros que se han mencionado. ¿Tienen claro hasta ahí el concepto de preeclampsia? Preeclampsia es un tema bastante amplio, incluso es todo un capítulo que se va a ver, que van a tocar dentro de la parte de obstetricia. Es una de las patologías que con relativa frecuencia se ve y que también tiene diferentes grados de severidad, ¿no? Entonces, dentro de los trastornos hipertensivos del embarazo, hay algunos, como por ejemplo el síndrome de HELP, probablemente algunos han escuchado, que es una patología de alto riesgo con complicaciones fatales como la muerte tanto para la madre como para el producto de la gestación. Entonces, la fisiopatología de la preeclampsia en los últimos años ha ido estudiándose. Es un tema un cierto complejo que incluso hasta la actualidad aún no se ha llegado a determinar claramente cuál es la causa precisa de por qué algunas
algunas gestantes desarrollan preeclampsia y por qué otras gestantes no. Entonces, en las últimas dos décadas, más o menos desde los años 2000, ha habido un desarrollo importante dentro del descubrimiento, sobre todo a nivel molecular de esta patología, ¿no? Entonces, lo que se plantea es que hay un desequilibrio o un imbalance, un desbalance entre dos grupos de factores proangiogénicos. Angiogénicos quiere decir que están relacionados a la formación de vasos, sobre todo en la parte de la placenta, y factores antiangiogénicos. Entonces, cuando estos factores están alterados, y eso se ha visto mediante la medición de algunas moléculas que las tenemos acá representadas, ¿no? Por ejemplo, el PI, el factor de crecimiento placentario tipo 1, que es el de acá, o el otro que es también el otro factor representativo, que es el factor de crecimiento vascular endotelial, que es el BEF, ¿no? Entonces, cuando hay una desbalance entre estos factores, orienta hacia la posibilidad de que esta paciente, de que esta gestante desarrolle preeclampsia. Entonces, se dice que hay una placentación anormal, una implantación placentaria anormal dentro de la cavidad uterina que puede tener cierta relación en esto, o un remodelamiento patológico o inapropiado de las arterias espirales dentro de la formación de la placenta. Hay factores también, en cierto modo, factores ambientales, factores maternos. Como les había mencionado, no está todo dilucidado, no se tiene claro con certeza de todo el mecanismo de por qué se desarrolla, pero se tiene que estos tienen cierto papel importante en el desarrollo de esta patología, ¿no? Y esto va a manifestarse a diferentes niveles, ¿no? A nivel vascular, endotelial, como la hipertensión, a nivel renal, la presencia de proteinuria o falla renal aguda, a nivel pulmonar, como fuga capilar, presencia de edema pulmonar, a nivel neurológico, como cuadros de cefalea, convulsiones, a nivel hepático también, con aumento de transaminas hepáticas, con daño hepático, con infarto, alteraciones en la parte hematológica, como del sistema de coagulación, o trombocitopenia. Entonces, si bien no se tiene claro cuáles son las causas precisas de por qué algunas gestantes desarrollan preeclampsia y por qué algunas no, sí tenemos que hay innumerables estudios con cantidades bastante representativas de población que han llegado a determinar cuáles son los factores de riesgo para que una mujer desarrolle preeclampsia. Entonces, están listados acá en la tabla, son todos los de acá. El más importante o uno de los que más peso tiene es el antecedente de haber desarrollado preeclampsia en una gestación previa. Entonces, si una mujer tuvo su embarazo anterior preeclampsia, la probabilidad de que en el siguiente desarrolle un cuadro hipertensivo asociado al embarazo preeclampsia, que puede ser de manera similar o de mayor severidad, es bastante alta. Entonces, y hay también otras patologías que ya de por sí el hecho de tenerlas predispone a que la paciente, a la mujer, durante la gestación desarrolle también otros factores hipertensivos, otras enfermedades hipertensivas del embarazo, como la preeclampsia, ¿no? ¿Cuáles son? La presencia de hipertensión arterial crónica, enfermedad renal, diabetes, el hecho de que sea la primera gestación o por el contrario que sean también múltiples gestaciones, también son factores de riesgo. Enfermedades inmunológicas, colagenopatías como el lupus, el síndrome antifosfolipídico, estas también tienen un papel importante en el desarrollo de la preeclampsia. La obesidad, el antecedente de que en la familia haya habido madres con preeclampsia también, la edad avanzada, mayor de 40 años, algunos ponen como punto de corte mayor de 35 años también, o la ganancia de peso excesivo durante la gestación por encima de 16 kilos también se considera como factor de riesgo para el desarrollo de preeclampsia. Entonces, ¿por qué es importante tener en cuenta esto? Porque estos factores deben ser conocidos y porque nos van a ser también de cierta utilidad para ver en qué grupo de mujeres podemos instaurar un tratamiento que en cierto modo puede tener un efecto preventivo
y en qué grupo no es necesario, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver en la siguiente lámina, pero acá en la tabla siguiente que tenemos a la derecha, vemos que el desarrollo de preeclampsia también tiene ciertas consecuencias a largo plazo en este grupo de mujeres. Entonces, en algunas de ellas puede que desarrollen o que queden con un cuadro de hipertensión arterial crónica, cerca más o menos 3 veces más que las mujeres que no hacen preeclampsia. Igual si es que hablamos de enfermedad cardiovascular, de eventos cerebrovasculares como strokes o de enfermedad renal crónica, ¿no? Que son ya incluso cuadros un poco de patología más compleja y en los cuales se ha desarrollado, por ejemplo, un síndrome de Gell o una preeclampsia severa que ha tenido un cuadro bastante complejo, pueden llegar a desarrollar esas patologías, ¿no? Pero no es lo habitual. La mortalidad también es mayor en el grupo de pacientes que tienen preeclampsia, evidentemente, comparado con el grupo que no tiene preeclampsia. Entonces, si tenemos en claro que estas patologías asociadas de hipertensión inducida por el embarazo son un factor de riesgo para desarrollar más complicaciones, tanto para la madre como para el producto de la gestación, lo importante sería prevenir o realizar intervenciones que tiendan a disminuir esta patología, ¿no? Las patologías hipertensivas asociadas al embarazo. Entonces, en busca de ello ha habido un número importante de alternativas que se han planteado. Sin embargo, hay bastantes estudios multicéntricos, estudios randomizados controlados, que a lo largo de todo este tiempo han llegado a determinar tienen cierto grado de beneficio y cuáles no. Como vemos acá, la mayoría de ellos, como el uso de diuréticos, el consumo de una dieta bajo en sal, que está más que comprobado en pacientes hipertensos crónicos, excluyendo el grupo de hipertensión gestacional, vemos que en este grupo de pacientes, en las pacientes gestantes con preeclampsia o con hipertensión inducida por el embarazo, en realidad no se ha comprobado ningún beneficio, ¿no? Entonces, de todas estas alternativas que se plantean y que se han estudiado, la única que al momento, hasta la fecha, se ha visto que tiene cierto grado de beneficio para las pacientes y es, incluso tomando con pinzas, este puede ser un beneficio pequeño, es el uso profiláctico de aspirina a bajas dosis, ¿no? Bajas dosis quiere decir de 80 a 81 miligramos por día, ¿no? Entonces, se recomienda ¿en quién? En pacientes que tienen alto riesgo en mujeres que tienen alto riesgo de desarrollar preeclampsia y que lo otro punto importante es que esta terapia debe ser iniciada antes de que se haga el diagnóstico, ¿no? Entonces, si habitualmente para hacer el diagnóstico de un cuadro hipertensivo inducido por el embarazo decimos que el punto de corte son las 20 semanas, entonces esta terapia, en cierto modo que se cataloga como preventiva, se plantea que debe iniciarse más o menos a las 16 semanas de la gestación. ¿Y en quiénes? En mujeres que tienen ya algunos factores de riesgo. ¿Cuáles son los que hemos mencionado acá previamente? Historia de preeclampsia en embarazos previos, nulíparas o que es primípara o pacientes multigestas, historia familiar de preeclampsia, edad avanzada, ganancia excesiva de peso, obesidad o la presencia de algunas otras enfermedades crónicas no transmisibles como la enfermedad renal, la hipertensión crónica, la diabetes. Entonces, la otra intervención que se ha visto que tiene también un beneficio moderado en pacientes que ya tuvieron algún compromiso o alguna enfermedad placentaria en gestaciones previas es el uso de heparina o de heparina de bajo peso molecular, ¿no? Entonces, potencialmente tiene cierta utilidad para prevenir la recurrencia o la nueva presentación de complicaciones asociadas a la gestación en mujeres que ya han tenido un evento previo similar en la gestación previa, ¿no? Y otro aspecto importante que hay que tener, así como vemos posibles medidas preventivas o profilácticas, hay otro aspecto importante que debemos tener, que es la presencia o el desarrollo de posibles
o cuáles son las alternativas terapéuticas que tenemos que usar en esos pacientes. Entonces, acá vamos a centrarnos en los dos que están acá resaltados. Uno de ellos es el manejo de la hipertensión y otro es la prevención de la preeclampsia. En la tabla anterior hemos visto con más detalle los diferentes estudios y las diferentes alternativas que se plantean para la prevención dentro del uso de aspirina a bajas dosis, 75 a 81 miligramos por día, y posiblemente también el uso de calcio, vitamina D, con suplementación con calcio y vitamina D, pero en mujeres que pueden tener deficiencia de estas, ¿no? De calcio o de vitamina D sobre todo. Entonces, lo que tiene más estudios que lo respaldan y que tiene cierto grado de soporte es el uso de aspirina a bajas dosis, más que todo, más que calcio, vitamina D o las otras medidas de intervención que se mencionaban en la tabla anterior. Y el otro pilar importante dentro del manejo de la preeclampsia o de los cuadros hipertensivos inducidos por el embarazo es el tratamiento antihipertensivo farmacológico en sí. Entonces, hay que saber y hay que tener en cuenta que no todos los medicamentos antihipertensivos se pueden dar en la mujer gestante, ¿no? ¿Por qué? Porque algunos tienen cierto efecto teratogénico o efecto nocivo para el producto que ya está más que comprobado, ¿no? Entonces, acá hay que tener en cuenta algo. Entonces, uno de los pilares del manejo de la hipertensión arterial crónica en pacientes no gestantes es el uso de tratamientos o fármacos que bloqueen el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Cuáles son esos fármacos? Por ejemplo, a ver si me mencionan algunos. Estoy seguro que más de alguno tiene un familiar que es hipertenso y que recibe estos fármacos. ¿Cuáles pueden mencionarme? Que es un grupo de fármacos que está considerado dentro del pilar fundamental o fármacos de primera línea de las personas que tienen hipertensión arterial. Exacto, los que mencionan sus compañeros Luis, Lisette, ¿no? Entonces son los IECAS y los ARA2. Son fármacos pilares fundamentales de primera línea en el tratamiento de la hipertensión arterial. Pero esto hay que tener en cuenta que están contraindicados de continuar o de usar durante la gestación. Entonces, si tenemos una paciente con hipertensión arterial crónica que recibía de forma habitual tratamiento con losartán o con enalapril, si es que esta mujer sale gestando, hay que suspender este medicamento y hay que modificar o cambiar la medicación antihipertensiva. Entonces, los fármacos de primera línea o los que deberían usarse durante la gestación son metildopa, la betalol que no tenemos, pero tenemos otros betabloqueantes, nifedipino que sí está disponible, nifedipino de acción prolongada, hidralazina, amlodipino que tiene ciertas restricciones, el uso está autorizado por ejemplo en Europa, y diuréticos tiacídicos habitualmente se desaconsejan, pero pueden ser tomados en cuenta en casos en los cuales el control de la presión arterial es muy difícil con los otros fármacos previamente mencionados, ¿no? Entonces, y está acá resaltado con rojo el uso de fármacos que bloquean el sistema renina-angiotensina, ya sean YECAS o ARA2, está estrictamente contraindicado durante la gestación. Pero hay que tener en cuenta, por ejemplo, cuáles de esos fármacos se pueden usar ya en la etapa después de haber dado a luz, en la etapa puerperal, si es que no hay un control adecuado de la presión arterial con estos, ¿no? ¿Por qué o basándose en qué? En que si estos fármacos cruzan o no a través de la leche, ¿no? Si se excretan o no en la leche y pueden llegar a afectar también al bebé, al neonato, ¿no? Entonces, enalapril, captopril no pasan a través de la leche, no van a llegar al producto, ¿no? Al bebé. Entonces, después de haber dado a luz, sí se puede reiniciar con estos, ¿no? Entonces, esto hay que tener en cuenta porque esto es algo que siempre vamos a ver. En algún momento todos vamos a tener un familiar o durante el SERUMS o en la práctica médica van a tener pacientes
con hipertensión inducida por el embarazo, pacientes con preeclampsia, y eso hay que tenerlo claro siempre, ¿no? ¿Alguna duda o alguna consulta de lo presentado hasta ahora en la parte de hipertensión inducida por el embarazo? Entonces, esa es una parte bastante amplia que se desarrolla incluso en diferentes capítulos. Cada uno de los puntos de los tipos de hipertensión que les mencioné, hipertensión gestacional, preeclampsia o síndrome de HELP, que es ya una patología mucho más compleja asociada a hipertensiva, tiene un capítulo de por sí solo en la parte obstétrica que la van a ver más adelante. Pero acá lo mencionamos porque tiene también cierta relevancia y correlación con la parte del sistema renal, que es donde puede haber complicaciones y necesidad de evaluación por nuestra especialidad, ¿no? Entonces, el siguiente punto importante que hay que mencionar es la presencia de injuria o insuficiencia renal aguda durante la gestación. Muy bien, entonces, en los últimos años, felizmente, lo que tenemos es que ha habido una disminución de la presentación de cuadros de insuficiencia renal aguda. Entonces, la incidencia, digamos, ahora en los 2020, comparado a la incidencia de insuficiencia renal aguda hace 20, 30 años, ha disminuido de forma considerable. Sin embargo, aún hay casos, sobre todo asociados a patologías bastante complejas, en los cuales la gestante puede desarrollar cuadros de insuficiencia renal aguda, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos? Sobre todo, que lo vamos a ver acá más adelante, cuadros asociados a trastornos hipertensivos inducidos por el embarazo que hemos mencionado anteriormente, como la preeclampsia o la eclampsia o el síndrome de HELP, o cuadros también asociados a otras patologías placentarias, por ejemplo, ¿no? Entonces, la injuria renal aguda también se puede clasificar, como lo han visto, me imagino previamente, al menos de forma académica, en los tres subgrupos, ¿no? Injuria prerrenal, injuria renal o intrínseca, intrarrenal, y la de tipo postrenal u obstructiva, ¿no? Entonces, la prerrenal, como ya saben, ¿en quién se ve? Donde hay un cuadro de depresión del volumen intravascular. ¿Y en quiénes vemos esto? En pacientes que tienen cuadros de hiperemesis gravídica, que se presenta por lo general en el primer trimestre de la gestación, ¿no? Entonces, habitualmente esto lo vemos a partir de las 8 semanas de gestación. Es raro que ustedes digan, tengo una paciente gestante de 20, 25 semanas que todavía está con hiperemesis, ¿no? Entonces, esto es más frecuente en la primera semana. Cuadros de hemorragia, hay hemorragias que pueden ser en la primera mitad o hemorragias que pueden ser en la segunda mitad de la gestación. Cuadros de insuficiencia cardíaca, que ya es algo como antecedente, pueden dar causas o pueden producir injuria renal aguda de etiología prerrenal o por depresión o alteración del intravascular. Entonces, injurias renales agudas de etiología parenquimatosa o injuria renal intrínseca, como también se le conoce, más que todo va asociado a cuadros como una necrosis tubular aguda, que es por una isquemia, por una toxicidad farmacológica, o secundarios a alguna de esas otras patologías que son las más complejas y que por lo general pueden tener también desenlaces fatales, tanto para la madre como para el producto, ¿no? Hígado graso agudo de la gestación, preeclampsia, eclampsia, síndrome de HELP, alteraciones hematológicas como púrpura trombótica trombocitopénica, síndromes urémicos, embolias de líquido amniótico, embolias pulmonares o algunas otras patologías que ya la paciente puede tener de forma crónica e incluso previo al estado gestacional como el lupus, ¿no? Entonces, el cuadro de las infecciones urinarias, en específico la pielonefritis, que es ya toda infección urinaria en una gestante, se cataloga como una infección compleja, ¿no? O complicada, una infección urinaria complicada, incluso aunque sea una
infección urinaria baja, una cistitis. ¿Por qué? Por el riesgo que ello conlleva de que puedes complicarse o desarrollar una injuria renal aguda, más complicaciones severas, por el riesgo que conlleva tanto para la gestante como para el producto de esta gestación, ¿no? Y hay también otras patologías que pueden producir una falla renal aguda de tipo postrenal, ¿no? Entonces, una hidronefrosis secundaria a una compresión de las vías urinarias, los uréteres, por ejemplo, o por una compresión producida por el tamaño del útero, ¿no? Entonces, durante el parto, durante la cesárea, específicamente que puede haber también lesiones ureterales o lesiones en la vejiga, entonces, que es algo poco frecuente, pero que también se puede ver y hemos visto, ¿no? Entonces, la presencia de lesiones tumorales, de cálculos, que no es algo que está exento de presentarse en una gestante, ¿no? O también obstrucciones a la vía urinaria posterior a la vejiga, ¿no? Entonces, como había mencionado, el tiempo de presentación es un factor importante que hay que tener en cuenta porque también influye en qué etapa se presenta y en qué etapa está la gestante para ver cuáles son las más frecuentes que puede desarrollar, ¿no? Entonces, el aborto, como ya van a ver más adelante, tiene una definición también temporal. Entonces, en la parte obstétrica, en la parte de gestación, ustedes van a ver que la parte de temporalidad, el embarazo se cuenta o se registra en semanas, no a lo que habitualmente estábamos acostumbrados, que decimos embarazo es 9 meses, no. Entonces, cuando vean obstetricia, se van a dar cuenta que el embarazo se va contando, se va registrando, calculando en base a semanas. Un embarazo normal en promedio son 40 semanas, ¿no? A las 40 semanas se produce el parto, que está acá como una D de delivery. Y según las semanas en las cuales nos encontremos, hay predisposición a que desarrollen más complicaciones, en este caso específicamente injuria aguda. Entonces, en las primeras semanas, como les había mencionado, puede haber una injuria prerrenal cuando hay una hiperemesis gravídica, que puede conllevar un cuadro de deshidratación si es que no se maneja adecuadamente, ¿no? Entonces, esto generalmente a las 8, 6, 8 hasta 10 semanas. Entonces, cuando hay complicaciones como hemorragias de la primera mitad del embarazo que pueden conllevar a un aborto, si es que esto es un aborto séptico, puede desarrollar una injuria renal multifactorial con el factor séptico como uno de los más importantes. Y en la segunda mitad de la gestación, a partir de las 20 semanas o a partir de las 30 semanas, que es donde la mayoría de las complicaciones y patologías asociadas, como las que tenemos listadas acá, pueden desencadenar o desarrollar también de forma conjunta un cuadro de injuria renal aguda. Entonces, varias de estas patologías a veces se sobreponen o comparten muchas características y hace que su diagnóstico sea un poco complejo. Entonces, y por lo general, casi todas las que están listadas acá son patologías bastante complejas y que conllevan también bastante riesgo tanto para la madre como para el producto de la gestación. Entonces, acá en esta tabla tenemos listadas las principales patologías que pueden desarrollar o pueden repercutir con una injuria renal aguda durante la gestación. ¿Cuáles son? Lo tenemos acá. Preeclampsia, eclampsia o el síndrome de HELP, púrpura trombótica trombocitopénica, un síndrome urémico hemolítico atípico, un cuadro de hígado graso hígado graso agudo del embarazo, síndrome antifosfolipídico, o una recidiva, una recaída, una reactivación de un cuadro de lupus en una gestante. Entonces, y acá tenemos el tiempo o la edad gestacional en las cuales esto se puede presentar característicamente. Como vemos, la mayoría de ellos se puede presentar por lo general en la segunda mitad del embarazo, ¿no? Entonces, preeclampsia ya lo habíamos mencionado, el punto de corte es más de 20 semanas. Y las otras
generalmente en la segunda mitad del embarazo, algunas con más incidencia en el último trimestre, ¿no? Entonces, el lupus, que es una patología bastante compleja y es una patología inmunológica sistémica. Sistémica quiere decir que tiene compromiso de diferentes órganos. Se puede presentar o desarrollar en cualquiera de las etapas de la gestación. Primera mitad, segunda mitad, en cualquiera de los 3 trimestres de la gestación. Incluso hemos visto casos en los cuales se presenta o se desarrolla posterior a la gestación, en la etapa puerperal. Entonces, algo que hay que tener en claro y que me gustaría que recuerden es que el lupus, por ejemplo, empeora. O sea, para una paciente con lupus, salir embarazada a veces puede ser un arma de doble filo y con consecuencias incluso fatales. Eso sí, lamentablemente hemos tenido que ver bastantes casos de eso, ¿no? Entonces, a diferencia de algunas otras patologías reumatológicas, el lupus sí puede ser una patología que con la gestación a veces lamentablemente llega a desenlaces fatales, tanto para la madre como para el producto de la gestación. Y acá tenemos en las columnas los diferentes parámetros o compromisos tanto a nivel clínico como hematológico y cómo se manifiestan en cada una de estas patologías, ¿no? Entonces, puede haber compromiso a nivel de la presión arterial, que está presente casi en todas, sobre todo en los cuadros hipertensivos, en preeclampsia, en eclampsia, en gel. Puede estar presente también en los cuadros inmunológicos, como en el lupus o en el hígado graso, compromiso neurológico, fiebre, que es también algo que en algunos casos como el lupus puede haber sin tener una causa infecciosa. Y otras alteraciones que vemos acá también dentro de la parte laboratorial, ¿no? Entonces, el tratamiento es bastante complejo y bastante distinto para cada una de estas patologías, pero como vemos, varias de ellas comparten muchas de esas características en común. Eso es lo que en algunos casos hace que sea dificultoso llegar a un diagnóstico adecuado. ¿Cuáles? Por ejemplo, el hígado graso del embarazo. Son casos a veces un poco raros, pero también de una complejidad y con tasa de complicaciones potencialmente hasta fatales importantes, ¿no? Muy bien, el tratamiento, como les había mencionado, varía dependiendo de la patología de la que hablemos. En la preeclampsia, eclampsia, síndrome de Gel, por lo general esto se resuelve cuando se decide terminar el embarazo mediante cesárea. Y en otros puede ser la plasmaféresis, como en la púrpura trombótica, tratamiento con plasmaféresis también en el síndrome urémico hemolítico. En el hígado graso agudo del embarazo también, similar a los casos de eclampsia o hipertensivos, debería mejorar o debería haber una disminución de todo este cuadro con la terminación del embarazo. En el síndrome antifosfolipídico, el uso de aspirina y anticoagulación, que sí está protocolizado incluso, ¿no? Y el lupus, tratar de adecuar o manejar la inmunosupresión. Entonces, como les he mencionado, los cuadros de injuria renal aguda pueden presentarse en cualquiera de estos. Lamentablemente, lo que vemos de injuria renal aguda a nivel hospitalario en las gestantes son secundarios a la presencia de alguno de estos diagnósticos, ¿no? O una paciente con lupus gestante que se descompensa o hace una recidiva, o lo que más vemos con frecuencia, algún trastorno hipertensivo del embarazo. Un cuadro de eclampsia o síndrome de Gel, que es lamentablemente un cuadro bastante aparatoso y en muchas oportunidades con consecuencias fatales para la madre a veces, además del producto, ¿no? Entonces, esta injuria renal aguda puede ser tan importante que a veces necesita darse tratamiento con apoyo dialítico, ¿no? Entonces, en algunos casos se va a recuperar de este daño renal agudo, en otros va a quedar con cierto grado de compromiso de la función renal, recupera parcialmente, sale de diálisis y en otros
no recupera la función renal y va a tener que quedar de manera permanente, al menos hasta que haya un trasplante, en diálisis de forma crónica. Entonces, esto es un punto aparte que también puede, esta tabla que coloco acá es para ver el manejo antibiótico de infecciones urinarias. ¿Por qué? Porque las infecciones urinarias, como les había mencionado ya, una infección urinaria en una gestante ya se cataloga también como complicada, por el solo hecho de ser una gestante, ¿no? Entonces, ¿y por qué? Porque esto también, si es que no se maneja de forma temprana y adecuada, puede llevar a una complicación mayor y una complicación lleva a otra, ¿no? Entonces, si hace una pielonefritis, también puede de cierto modo repercutir en la función renal. Dentro del tratamiento antibiótico, como deben haber visto en farmacología, todos los fármacos tienen una categoría del embarazo, ¿no? Entonces, hay categorías A, B, C, D y X, ¿no? De acuerdo a al grado de compromiso o de afectación que tiene para el feto, ¿no? Entonces, hay medicamentos, hay fármacos que tienen afectación más que comprobada y reportada en el feto, que están contraindicados en el embarazo, y hay algunos que pueden utilizarse con ciertos reparos, otros en los cuales no se ve que haya afectación o compromiso importante. Entonces, esto es para tener en cuenta, es el listado de antibióticos que se pueden utilizar. Por lo general, todos los fármacos betalactámicos, cefalosporinas, penicilinas, son categoría B. Entonces, estos se pueden dar en la gestante. Tenemos acá las dosis en vía oral y el tiempo en promedio, ¿no? Entonces, dependiendo de cuál es la manifestación que hace. Una bacteriuria asintomática, una cistitis o una pielonefritis, que es un cuadro infeccioso urinario ya más complicado. Entonces, los primeros, una bacteriuria asintomática, una cistitis, pueden manejarse de forma ambulatoria y con medicación por vía oral. Una pielonefritis ya en una gestante es algo de riesgo y que debería manejarse de forma intrahospitalaria con antibiótico-terapia endovenosa, ¿no? Entonces, los fármacos deberían ir dirigidos con un antibiograma por lo general, pero se puede empezar de forma empírica teniendo un espectro de gérmenes, teniendo en cuenta el espectro de gérmenes habituales, ¿no? Entonces, ceftriaxona por lo general, si es que estamos ante una infección comunitaria y si es que estamos ante algún germen resistente, ya va dirigido según el antibiograma con las dosis y tiempos que se plantean acá, ¿no? Entonces, cuando es una infección urinaria leve que puede recibir tratamiento ambulatorio y vía oral, habitualmente ciclos cortos, 3 a lo mucho 7 días, pero si es una pielonefritis o una infección más complicada, un ciclo más largo que puede ir desde 7, 14 días o a veces más de forma individualizada. Bien, el otro punto importante o otro de los aspectos que vemos en la enfermedad renal crónica es la enfermedad renal crónica durante la gestación. Entonces, como había mencionado, los cambios estructurales a nivel anatómico o cambios a nivel fisiológico tienen ciertas implicancias en la parte clínica de la mujer gestante, ¿no? Entonces, esos cambios que ya habíamos mencionado, sobre todo la dilatación a nivel del sistema pielocalicial o el incremento del tamaño renal, ¿cuáles son las implicancias que tienen? Por ejemplo, puede haber cierta dificultad para diagnosticar una obstrucción verdadera. A veces no se puede diferenciar si es que se trata de una obstrucción urinaria o es una dilatación fisiológica, anatómica que se espera del embarazo. Entonces, y el mismo hecho de que haya cierta dilatación del sistema pielocalicial va a predisponer también a que la tasa de infecciones urinarias, de pielonefritis o de bacteriurias asintomáticas en la gestante, en cierto modo, sea mayor que en la población o en la mujer en general, ¿no? Entonces, cuando hay cambios fisiológicos, cuando hablamos de cambios fisiológicos, hablamos de cambios a nivel
arterial o vascular, ya habíamos mencionado, vasodilatación sistémica, vasodilatación renal, incremento del flujo plasmático renal, incremento de la tasa de filtración glomerular o alteraciones a nivel de la reabsorción tubular de diferentes metabolitos, glucosa, aminoácidos o proteínas. Entonces, ¿cuáles son las implicancias que tienen estos cambios o adaptaciones fisiológicas? Por el mismo hecho de la vasodilatación o de la disminución de las resistencias sistémicas, lo habitual, como les había mencionado, es que durante la gestación la mujer tienda a disminuir las cifras de presión arterial. Entonces, ello conlleva también disminuir las medicaciones, si es que es una hipertensa crónica. También hay una disminución de la creatinina sérica y en cierto grado un incremento leve en la excreción de proteínas, por lo que vemos acá, ¿no? Por lo mismo que hay un estado fisiológico de hiperfiltración, de incremento de tasa de filtración, y porque hay cierto grado de alteración a nivel de la reabsorción tubular, van a conllevar a cierto grado de aumento de la proteinuria. Entonces, la enfermedad renal crónica, como ya saben, tiene diferentes estadios. Estadios leves, moderados y estadios severos que requieren tratamiento de terapia renal sustitutiva como hemodiálisis o trasplante renal. Hemodiálisis, diálisis peritoneal o trasplante renal, que son los 3 tipos de terapia renal sustitutiva. Entonces, ¿por qué lo mencionamos o por qué es importante hablar de esto, de esa patología durante la gestación? Por las complicaciones y los efectos adversos potenciales que puede tener, tanto para la madre mismo como para el feto o el producto mismo, ¿no? Entonces, está más que comprobado que a mayor grado de compromiso de la función renal, quiere decir una enfermedad renal en estadio más avanzado, grado 4 o 5, la tasa de complicaciones es mucho mayor que si comparamos con una enfermedad renal crónica de grados leves, grado 1, 2, incluso grado 3. Entonces, ¿cuáles son estos eventos adversos? La madre, por ejemplo, si es una mujer que tiene una enfermedad renal crónica, durante la gestación puede haber un deterioro de la función renal y una progresión un poco más rápida o un empeoramiento de la función renal. Como les había mencionado, si es una mujer que tiene ya previamente un diagnóstico de lupus, el lupus por lo general puede ser a veces una patología que se transforma en ominosa o mortal durante la gestación. Entonces, hay mayor riesgo de que presenten o desarrollen preeclampsia, u otras complicaciones hipertensivas propias de patología crónicas. A ver, por favor, si apagan el micrófono. A ver, es Madavi. Riesgo, por ejemplo, también de partos pretérmino, ¿no? Entonces, y los riesgos que también están presentes para el producto, para el feto, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos riesgos? Riesgo de abortos, riesgo de muerte neonatal, riesgo de partos pretérminos, bebés o neonatos pequeños para edad gestacional o con bajo peso al nacer, ¿no? Entonces, todos esos son los riesgos y complicaciones que pueden presentarse durante la gestación de de una mujer que ya tiene enfermedad renal crónica. Como les mencionaba, a mayor grado de compromiso de la función renal, la gestación tiende a ser más riesgosa. Entonces, acá en esta tabla tenemos un resumen o un estudio en el cual plantea esto, ¿no? Evalúa diferentes grupos poblacionales en diferentes grados de daño o de enfermedad renal, catalogados por los estadios que ya sabemos, estadio 1, 2, que pueden considerarse como leves,
estadio 3 con una función renal moderada y estadio 4 o 5 que es una enfermedad renal con compromiso severo o avanzado. Y hay diferentes parámetros que se comparan según los estadios de función renal, ¿no? Entonces, uno de los aspectos importantes, como les mencioné, el riesgo de que la enfermedad renal avance o se deteriore más es mucho mayor si la gestación se produce en una mujer que tiene una función renal disminuida, un estadio de enfermedad renal 4 o 5, que si es una enfermedad renal leve con un estadio 1, incluso hasta 3 veces mayor. Entonces, el riesgo de desarrollar cuadros hipertensivos puede ser hasta 6, 7 veces mayor cuando estás con una enfermedad renal en grado 5 que en una en grado 1. Y los otros son también el riesgo de complicaciones para el producto, ¿no? Entonces, como vemos, el riesgo de complicaciones es bastante marcado e importante y se aumenta en varias veces, a veces hasta en cerca de 50 veces, cuando el grupo gestacional evaluado es un grupo que tiene una enfermedad renal crónica en estadio 4 o 5, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas complicaciones para el feto o para el bebé? Lo habíamos mencionado. El bajo peso al nacer, la necesidad de cuidados intensivos neonatales, el pequeño tamaño para la edad gestacional, o la necesidad de hacer una cesárea o terminar la gestación antes de llegar a pretérmino. Entonces, pretérmino se cataloga cuando la gestación tiene menos de 37 semanas. Entonces, obstétricamente se considera que el feto o el producto ya ha llegado a término cuando tiene más de 37 semanas. ¿Qué quiere decir que está a término? Que ya ha desarrollado al menos de forma importante la mayoría de sus órganos y sistemas, de forma que va a tener mucho mayor probabilidad de desarrollarse y de sobrevivir extrauterinamente, ¿no? Entonces, cuando un feto ha llegado a término, tiene más de 37 semanas, el riesgo de complicaciones comparado con un feto pretérmino, menos de 37 semanas o incluso menos de 34 también, es mucho menor, ¿no? Entonces, en resumen, lo que esta tabla quiere mostrar es que a mayor grado de enfermedad renal, grado 4 o 5, que es una enfermedad renal avanzada, mayor es el número, el porcentaje de complicaciones que va a ser la mujer y también el feto, comparado que si estuviera este embarazo en una etapa temprana, en una enfermedad renal grado 1 o 2. Entonces, ¿cuál debería ser el abordaje de una mujer que tiene enfermedad renal crónica y que ya está embarazada, o idealmente debería ser antes del embarazo, ¿no? Entonces, un embarazo planificado, debería haber un cuidado pregestacional, preconcepcional. ¿Por qué? Porque hay que regular varias cosas. Por decir, si es una mujer que tiene alguna patología glomerular, que recibe inmunosupresión, hay que tener en cuenta que hay que modificar la inmunosupresión, hay algunos fármacos inmunosupresores que son teratogénicos, que son riesgosos, pueden conllevar incluso la pérdida o el aborto durante la gestación. Entonces, para el feto, a nivel del feto, hay que hacer seguimiento fetal con diferentes evaluaciones, ¿no? Más incluso que en una gestante que no tiene esas patologías. Hay que modificar o hay que tener en cuenta el riesgo de desarrollo de preeclampsia. Según esto, probablemente requiera medicamentos para prevenirla, como la aspirina que habíamos mencionado, soporte emocional, manejo de la presión o manejo de patologías que conlleven daño glomerular, como cuadros diferentes que producen síndrome nefrótico o proteinuria. Muy bien. Y la última parte de esta sesión, como les había mencionado, es respecto a trasplante renal. Entonces, trasplante renal es todo un capítulo, incluso es una subespecialidad dentro del área de nefrología. La gestación también asociada en trasplante renal es un tema también bastante
complejo, por lo que vamos a mencionar solo esta lámina, ¿no? Entonces, antes del trasplante también hay que planificar la gestación. Entonces, ¿por qué? Porque así como en la enfermedad renal crónica y en sus diferentes estadios tiene riesgo de complicaciones, igual pasa con el trasplante. Como deben saber, una persona que tiene un trasplante renal tiene que tomar medicación inmunosupresora para que su cuerpo no rechace el injerto o el riñón trasplantado. Entonces, esta medicación inmunosupresora lo que hace es en cierto modo bajar las defensas, pero también tiene algunos de los fármacos que se utilizan habitualmente tienen cierto grado de riesgo teratogénico, ¿no? Entonces, por eso es que hay que planificarlo. ¿Y cuál es el riesgo de eso? Que tú no puedes quitar o suspender así de un día para otro la medicación inmunosupresora que recibe. ¿Por qué? Porque si tú le suspendes, el cuerpo empieza a rechazar el trasplante y desarrolla un cuadro de rechazo, que puede ser un rechazo agudo, un rechazo crónico, y termina perdiendo ese trasplante. Entonces, ¿cuál es otro de los riesgos? Entonces, según la inmunosupresión, también puede haber infecciones asociadas a la infecciones durante el trasplante y otras complicaciones, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que se realizan en una mujer trasplantada si quiere salir en gestación o quiere planificar un embarazo? Tiene que haber, no lo ideal es que no haya tenido episodios de rechazo en el último año. Como les mencionaba, el rechazo del órgano del organismo hacia el trasplante puede ser temprano, agudo, temprano, tardío, y tiene que ver con la medicación inmunosupresora que recibe. Lo ideal es que tenga también una función renal estable. Como estable queremos decir que su creatinina sea menos de 1,5, idealmente sin proteinuria o con mínima proteinuria, que no haya evidencia de infecciones con, con riesgo para el feto, infecciones fetotóxicas como infección por citomegalovirus, que también va de la mano con el grado de inmunosupresión que recibe, una función renal estable y mantenimiento con tratamiento o terapia inmunosupresora que no sea teratogénica, ¿no? Entonces, dentro del esquema habitual, el esquema estándar que se maneja para trasplante, por ejemplo, lleva 3 fármacos inmunosupresores: prednisona, tacrolimus, micofenolato. De ellos, por decir, el micofenolato, riesgo comprobado de teratogenicidad, ¿no? Entonces, eso hay que modificar, hay que cambiar. Y hay algunos otros factores adicionales que deben ser tomados en consideración para planificar un embarazo, ¿no? La edad materna, si es que ha habido rechazos en el año anterior, factores de comorbilidades, tanto para la gestante como para el futuro feto, o que pueden influir en la función del trasplante, o falta de cumplimiento, de adherencia al tratamiento médico del paciente, ¿no? Entonces, todo eso conlleva riesgos para el paciente, para el órgano trasplantado y a la larga también para el futuro producto de la gestación. Entonces, a manera de resumen, lo que hay que tener presente es que esto es un continuo entre estos dos órganos, ¿no? El riñón y la placenta. Entonces, de la placenta hacia el riñón, la preeclampsia puede inducir, como ya hemos visto, daño en el riñón que se manifiesta como una insuficiencia renal que puede ser aguda, con daño tubular, con pérdida de podocitos, como también puede tornarse en una insuficiencia renal crónica. Entonces, y cuando hablamos del riñón hacia la placenta, si estamos en caso de una mujer con enfermedad renal crónica, esta puede inducir daño o disfunción placentaria, con mayor riesgo de fetos o de partos pretérmino, con mayor riesgo de presentar trastornos hipertensivos inducidos por el embarazo o presentar preeclampsia. Entonces, el embarazo es un estado fisiológico, pero también es una oportunidad para evaluar y para diagnosticar si es que hubiera daños o compromisos de la función renal
¿Y esto por qué? Porque ambos son órganos que están altamente vascularizados, ¿no? Entonces, se comportan como máquinas altamente sofisticadas que tienen la función de manejar metabólicamente diferentes productos, ¿no? Entonces, hay una interrelación, un continuum entre ambos, y la alteración de uno conlleva inevitablemente la alteración en el otro, ¿no? Entonces, esto es algo que están altamente interrelacionados. Muy bien, eso es toda la presentación preparada para el día de hoy. Si es que hay dudas o hay consultas respecto al tema. Doctor, una consulta. Sí. ¿Qué terapias no teratogénicas serían recomendables para una paciente que ha sido trasplantada? Entonces, el uso, por ejemplo, de corticoides, a veces se puede cambiar o rotar hacia azatioprina, que también se maneja, o en lo posible ir o manejar la dosis de inmunosupresores a dosis bajas, a dosis mínimas. Entonces, por eso se dice que la gestación en una mujer trasplantada tiene que ser una gestación programada, porque no se puede suspender tampoco de golpe sus inmunosupresores, por todo el riesgo que conlleva. No sé si quedó clara tu duda. Entonces, esto Sí, va muy doctor. individualizado. Como mencionaba, el esquema habitualmente es el esquema estándar que utilizamos en trasplante para inmunosupresión. Es tacrolimus, micofenolato, prednisona. Incluso en algunos eso puede variar. A veces se intenta quitar el corticoide de forma precoz y mantener con biterapia, o a veces necesita llevar esta terapia triple. Pero eso ya es una terapia que tiene que ir individualizada, ¿no? Hay que saber si cuáles son teratogénicos, fetotóxicos y que están contraindicados. Doctor, una pregunta más. ¿Y el tratamiento de hipertensión que es inducido al embarazo es desde el inicio hasta el final del El embarazo? tratamiento antihipertensivo Ujú. depende de en qué momento se hace el diagnóstico de la hipertensión. Si te refieres a un cuadro de hipertensión inducida por el embarazo como hipertensión gestacional, preeclampsia o eclampsia, desde que se realice el diagnóstico a partir de las 20 semanas. Entonces, debe iniciar tratamiento desde ese momento, desde las 20 semanas hasta que termina el embarazo. Entonces, si esta hipertensión es inducida por el embarazo, después que la paciente da a luz por cesárea, parto normal, esa hipertensión debe desaparecer. Habitualmente se dice que hasta 12 semanas esperas para ver que ya desaparezca. Si después de esas 12 semanas del parto la paciente sigue con cifras de presión arterial elevada, probablemente ya va a ser una hipertensión arterial crónica. Pero por lo general sí, haces el diagnóstico de preeclampsia, hipertensión gestacional y tiene que recibir el tratamiento durante todo el embarazo hasta que culmine y evalúas después. Si ya después de culminado el embarazo la presión se normalizó, se suspende. Pero si continúa hipertensa, va a tener que ir a terapia antihipertensiva de forma permanente también. Gracias, doctor. Ok, ¿alguna otra pregunta más?
Muy bien, si no hay preguntas, damos por concluida la charla del día de hoy. Terminamos ahí, esperamos que pasen un feliz año y estamos casi a puertas de un nuevo año. Ha sido un año bastante difícil para todos y esperamos que este nuevo año sea mejor en los diferentes aspectos. Muy bien, culminamos la presentación ahí. Gracias, hasta luego.